Te estarás preguntando por qué migrarás a la nube, para qué y cómo migrarás a la nube. Es por eso que el día de hoy queremos presentarte la siguiente conferencia, la importancia de migrar hacia la nube, con el apoyo de Eric Sosa. Él es un invitado especial que nos acompaña de parte de Microsoft. Ya lleva 19 años trabajando para Microsoft. Tiene un doctorado en inteligencia artificial. Además, cuenta con una certificación en evaluación de decisiones estratégicas y tiene una maestría en la Universidad Francisco Marroquín, modelado de datos, almacenamiento y administración de base de datos. También tiene una certificación de Lead Generation Foundation. Entonces, esperemos que disfrutes de excelente conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para nosotros, tanto para Grupo Sega como para Microsoft, es un gusto que nos acompañen hoy por acá. Hay muchísimos temas interesantes que vamos a estar tratando. Y en esta ocasión a mí me toca hablarles un poquito de la importancia de que podamos migrar hacia la nube. Para esta época creo que ya todos nos dimos cuenta que la nube es un gran habilitador no solo de negocios nuevos, sino de la continuidad de los negocios actuales. Así que lo que vamos a hacer es explorar cuáles son todas aquellas razones, cuáles son todas aquellas habilitadores y sobre todo cuáles son los escenarios en los cuales una migración a la nube es necesaria. Así que los esperamos por acá. Hola, bueno, ahora nos toca ver un punto sumamente importante y es la importancia de la migración hacia la nube, ¿no? Ahora, para este momento, digamos que mucho se ha hablado ya de lo que es transformación digital. La verdad es que es un término que venimos viendo desde hace mucho tiempo, desde que partió la cuarta revolución industrial, empezamos a oír el tema de lo que era transformación digital. Y para este momento, dada la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Todos de alguna forma encerrados y tratando de que nuestros negocios continúen, ya nos dimos cuenta de cuál es la importancia de tener un negocio o tener una estrategia digital. La verdad es que ya no es un secreto para ninguna empresa y creo que me atrevería a decir que para ninguna persona en estos momentos que se quiso mantener productiva durante todo este tiempo, cuál es la importancia real de que podamos tener una estrategia digital. Ahora, construyendo un poco, digamos que además de no simplemente hablar de tecnología por hablar de tecnología, sino tratar de hablar ya de cada uno de los puntos de por qué la transformación digital es importante, quisiera empezar recordando algo que es, digamos que es relevante y es una piedra fundamental para que esto funcione. La transformación digital consta de 4 pilares, es decir, 4 cosas en las cuales una empresa puede trabajar, ya sea en los 4 aspectos o puede ser solo en uno. Va a depender muchísimo de cuál es la estrategia de cada una de las empresas. Digamos que cada empresa es consciente de lo que necesita, pero cada una de ellas va a enfocarse en uno de estos 4 puntos, ya sea conectarse mejor con sus clientes, es decir, cómo los habilita para que puedan trabajar de una mejor manera o cómo puede obtener mejores insights del trabajo de sus clientes, de sus clientes internos, me refiero. Segundo, es cómo va a transformar los productos, ¿ok? Es qué voy a ofrecer, cómo logro que mi producto y el que ofrecía posiblemente antes físicamente ahora lo vuelva digital o parte de la cadena de valor dentro de mis productos se vuelva digital para que pueda continuar, ¿no? Tercero es cómo voy a optimizar mis operaciones, es decir, cómo ofrezco diferentes canales o cómo ofrezco diferentes procesos de manera digital para que la cadena de valor mejore. Y por último es cómo empodero a mis empleados, ¿ok? Y aquí hay muchísimos ejemplos de esto, en cómo empoderar a sus empleados. Posiblemente muchos de ustedes en este momento se encuentran trabajando de forma remota, posiblemente muchos le pidieron a sus empleados que se fueran a trabajar de forma remota y eso es un tipo de empoderamiento que obviamente la transformación digital nos está permitiendo. Esta presentación es un ejemplo de ello. Yo estoy en un lugar remoto, ustedes están posiblemente en sus casas o en sus trabajos y están aprendiendo y siguen, obviamente, siendo productivos. Y eso es parte de empoderar a nuestros empleados. Esto es parte de que podamos seguir siendo productivos, ¿ok? Ahora, si yo tomara cada uno de estos aspectos y lo llevara a donde queremos hablar hoy, básicamente es de Microsoft Azure, yo obviamente tendría que empezar diciendo que lo que queremos nosotros es que ustedes, como muchas de las empresas que existen ya en el mundo, empiecen a adoptar Azure como una de las tecnologías para lograr esta transformación digital, para lograr habilitar escenarios de negocio y sobre todo para tener una estrategia que les permita continuar de una manera efectiva trabajando incluso en situaciones como las que nos encontramos actualmente, ¿ok? Ahora, digamos,
mostrar una nube como tal, simplemente por mostrarla, a veces podría ser innecesario, ¿no? Porque ustedes ya conocen cómo funciona una tecnología de nube. Es una tecnología que venimos usando desde hace un montón de tiempo. Ahora, yo quisiera enfocar a Azure desde 3 puntos o 3 pilares que para nosotros son importantes que conozcan. Primera de ellas es cómo hacemos que Azure sea productivo, es decir, cómo hacemos que Azure de alguna manera trabaje para ustedes, cosa que es sumamente importante, ¿ok? Segundo es cómo logramos aprovechar los escenarios que ustedes ya tienen hoy por hoy, posiblemente on-premise, y logramos llegar a digamos, una mezcla entre servicios on-premise y cosas en la nube que le permita tener un escenario híbrido y sobre todo que les genere confianza. Es decir, nadie va a poner en la nube algo en lo que no confía. Es decir, nadie va a poner sus datos o no va a poner, qué sé yo, sus procesos de los cuales depende su negocio, en una nube en la que no confía. Y eso es sumamente importante. Y por último, es inteligente. ¿Y esto a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a cuáles son esas herramientas de inteligencia que la nube les va a ofrecer para que ustedes puedan sacar aún un mejor provecho de, digamos, toda la tecnología que están utilizando de la nube. Y esto no es sencillo, créanme que esto no hay que tomárselo a la ligera. Podemos tener una nube muy productiva, pero en la que no tengamos confianza. O podemos tener una nube que sea muy segura, pero que sea tan poco flexible que no nos permita ser productivos. Entonces, digamos que todos estos escenarios y todas estas características deben jugar, sin minimizar ninguno de ellos, deben jugar en conjunto para que ustedes puedan tener lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, comenzando con el primer punto sobre por qué es importante migrar a la nube. Primero es a nivel de productividad. Obviamente, nosotros desde el lado de Azure hemos enfocado este punto en 3 pilares fundamentales. Primero es cómo hacemos para integrar herramientas para desarrolladores de una manera coherente. ¿Esto qué significa? Es cómo hacemos para que sea cual sea la herramienta de desarrollo que digamos, sus empleados usan o cualquier fabricante de tecnologías, sobre todo para servicios en la nube, pueda de alguna manera utilizar nuestro servicio y pueda utilizar nuestra nube para hostear sus servicios. Segundo es cuáles son los servicios que ya están incluidos en la nube que ustedes pueden aprovechar. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo puedo ofrecerles servicios de una vez ya desarrollados, por así decirlo, en la nube de forma tal que no tienen que gastar tiempo en ir y desarrollarlos, sino que pueden usar modelos o pueden usar algoritmos ya previamente desarrollados para sacarle un mejor provecho. Un ejemplo de ellos puede ser, por ejemplo, los servicios de bots que están incluidos dentro de Azure. Son modelos preentrenados y son un montón de opciones y canales que les permiten a ustedes desarrollar algo como un bot en pasos relativamente sencillos, ¿no? Y tener sin necesidad que desarrollar desde cero todo el bot, tener la oportunidad de poder brindar un servicio de forma acelerada a sus propios clientes, ¿no? Y por último es cómo hacemos para que, a pesar de que tenemos una gran complejidad dentro de los servicios que ofrecemos y que ustedes mismos pueden de alguna forma tener escenarios bastante complejos, que tengan un escenario de administración simplificado y sobre todo unificado para todos los administradores de TI, ¿ok? Si ustedes logran tener estos 3 elementos y si nosotros como proveedores de servicio logramos darle estos 3 elementos de una forma, digamos, simplificada, ustedes van a tener una nube productiva. De otra forma, digamos, si esto no existiera o si no tuviéramos, digamos, esta visión, posiblemente ustedes tendrían que, no sé, escoger su propia herramienta de desarrollo o escoger una herramienta de desarrollo que no es compatible con la nube, con lo cual no pueden subir, por ejemplo, sus proyectos de desarrollo. O si no ofreciéramos los servicios que ofrecemos, ustedes tendrían que desarrollar todo desde cero. Con lo cual pueden tener una nube muy buena, pero que sin servicios, digamos, que previamente desarrollados y sin modelos desarrollados, ya que ustedes puedan utilizar, digamos que out of the box, por así decirlo, tendrían que hacerlo desde cero. Y eso obviamente los hace menos productivos. ¿Ok? Entonces, digamos que todo es importante. Y obviamente todo esto para nosotros representa una oportunidad de poder transformar la empresa. ¿Ok? Para ustedes, obviamente, como clientes, también representa una oportunidad única. Y la verdad es que estamos viviendo un tiempo bastante único en donde pueden de alguna forma acelerar esa transformación y como consecuencia impactar alguno de los elementos de la transformación digital. Esto lo que significa es que
ustedes van a poder utilizar esa herramienta productiva o esos escenarios productivos dentro de cualquiera de las 4 cosas que hemos visto, ya sea empoderar a sus empleados, obviamente conectarse mejor con sus clientes, transformar sus productos o mejorar o transformar sus operaciones. Ahora, si esa nube es productiva y digamos, si de alguna forma tocamos esos 4 puntos, o sea, con nuestra nube, la verdad es que nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan aprovecharse lo que hemos llamado el ciclo de retroalimentación digital. Es algo que obviamente lo que permite es que de alguna forma estos 4 elementos se puedan conectar dentro de digamos, un concentrado de datos e inteligencia, podamos capturar todos los datos, todas las señales de una manera productiva, como lo dijimos anteriormente, es decir, sin tener que hacer demasiado esfuerzo, para que por ahí podamos obtener los insights y sintetizar cuáles son esas soluciones que vamos luego a lanzar, ya sea a nivel de mejoras en operaciones, a nivel de mejoras en nuevos productos, ya sea una mejor conexión con nuestros empleados, o quién sabe, de repente hay nuevos canales digitales que nos permitan a través de toda la recopilación de datos que tenemos conectarnos de una mejor manera con los clientes. Esto es sumamente importante. Si hacemos esto de manera aislada, posiblemente no tengamos todo el beneficio de la retroalimentación y eso es lo que queremos con esta nube productiva nosotros. Ahora, uno podría decir, tengo que hacer las 4 cosas al mismo tiempo para que este ciclo se dé y la verdad es que no es necesariamente, o sea, no es que tengamos que hacer las 4 cosas de forma simultánea. Si logramos obtener todos los datos y lo que queremos es impactar solamente una o 2 de las áreas, eso es algo válido. Al final, entendemos que la transformación digital no es como tal un objetivo, sino que es un camino por recorrer. Es un conjunto de mejoras que tenemos que ir haciendo. Y en ese sentido, mientras la nube sea más productiva, nos va a ofrecer mejores soluciones. Obviamente, con esta nube productiva, lo que vamos a poder hacer es empezar a ofrecer muchos mejores resultados a cada una de las 4 áreas, sea cual sea la que escogimos para impactar primero. Y esto obviamente nos va a permitir empezar a entender todas estas señales que mejoran nuestra transformación digital o que aceleran, mejor dicho, nuestra transformación digital en cualquiera de las 4 aristas, ¿ok? Es muy complicado que una empresa logre mejoras, digamos, simultáneas en los 4 aspectos. Típicamente lo que sucede es que con base en toda la información que hemos recopilado y con una nube productiva decidimos impactar uno de ellos. Lo que hemos visto nosotros es que típicamente tratando de impactar uno de ellos, se impacta de manera indirecta a los otros y luego te puedes enfocar en otro e impactar de manera indirecta a alguno de los demás, ¿no? Esta retroalimentación realmente forma parte de algo que nosotros hemos conceptualizado internamente para ofrecer mejoras dentro de nuestra plataforma, ¿no? Ahora, es importantísimo que digamos, si bien nosotros sabemos que tenemos que tener una nube productiva, que tenemos que tener una nube híbrida y de confianza y que de alguna manera también ofrezca inteligencia, también tenemos que entender de dónde venimos como Microsoft y eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque últimamente hemos tomado muchas decisiones que digamos, no son típicas dentro de una empresa como Microsoft posiblemente, o no eran típicas dentro de una empresa como nosotros, y que ustedes han podido ver reflejados en los últimos años. Para un veterano como yo de Microsoft, yo llevo ya poco más de 19 años acá, he visto cambios en los últimos años que realmente me han dejado con la boca abierta, cosas que posiblemente yo nunca pensé que vería, porque digamos que la estrategia en otros tiempos o el estado de la tecnología, por así decirlo, era otro, pero que lo que estamos viviendo ahora desde el 2018, cuando Satya Nadella básicamente lo que hace es hacer digamos, no quiero decir una refundación de la organización, pero sí, digamos, de algunos de los fundamentos y de las estrategias que teníamos fundamentales se replantean. Tomamos caminos bastante importantes para esta transformación. Y si bien posiblemente esto obviamente no es parte de como tal de la charla, sí creo que es importante que lo sepan para los puntos que vienen más adelante y por qué consideramos que nuestra nube es súper productiva. Si ustedes recordarán, por ejemplo, básicamente desde hace buenos años nosotros venimos haciendo transformaciones en la organización y a nivel de muchas cosas, sobre todo con la comunidad de open source, ¿ok? ¿Y por qué estoy mencionando open source en este momento? Bueno, lo estoy mencionando porque básicamente lo que quiero hacer más adelante es comentarles un poquito por qué la nube es
pues, porque Azure es tan productivo que les permite a ustedes incluso considerar cargas que en el pasado no podían considerar para nube, y eso es sumamente, digamos que relevante para la conversación. El estado de la tecnología permite hacer cosas, y el estado obviamente de Azure en cuanto a muchas de las funcionalidades que ofrece para esta comunidad es sumamente importante, ¿no? Incluso si ustedes ven, por ejemplo, un escenario en donde Microsoft ha tenido participación es en GitHub, ¿no? GitHub siendo, digamos, que el repositorio de open source más importante, y nosotros siendo una empresa de software propietario, por así decirlo. Sin embargo, desde el 2014 somos básicamente la empresa que más hace aportes a esa comunidad. Eso digamos que para la consideración de una nube productiva es relevante. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos pone en una posición bastante, digamos que privilegiada, por así decirlo, en cuanto a nuestra habilidad de poder hablar y de poder correr con cargas, no solo de software propietario, como típicamente, obviamente, uno pensaría de Microsoft, sino incluso para aquellas empresas que están pensando en una movida a la nube y que son, digamos, tienen como parte fundamental del uso de software de código abierto, pueden considerar Azure como una nube, digamos que una opción dentro de todas el abanico de soluciones que obviamente existen en el mercado, ¿no? Y ahí tenemos mucho por ofrecer. Es decir, tenemos, digamos, obviamente soluciones de administración que son open source, soluciones de middleware, por ejemplo, que ustedes pueden usar como para usar Hadoop, por ejemplo, Cloudera, Hortonworks, hay un montón. Aplicaciones que pueden correr, digamos, de código abierto, que pueden correr dentro de Azure sin ningún problema, a nivel de infraestructura igual. Incluso, obviamente, todos sabemos que tenemos distribuciones de Red Hat corriendo dentro de la nube de Azure sin ningún problema. Uso de contenedores 3D Docker, por ejemplo, lo que ustedes quieran. Y a nivel de frameworks, obviamente, de desarrollo, igual se pueden utilizar sin ningún problema. ¿Esto por qué es importante saberlo? Es importante saberlo porque cuando ustedes buscan una nube que sea productiva, también buscan hacer productivos a sus empleados. Y si ustedes o a su organización es una organización que utiliza el código abierto y código propietario para, obviamente, sus cargas de trabajo, Azure ofrece todo ese abanico de posibilidades para que podamos correr estas cargas de trabajo o estas tecnologías sin ningún problema y vivir, digamos, de una manera transparente lo que sería código propietario y código de código abierto. Y es sumamente importante. Esto, la verdad es que no es para menos. Lo que queremos es que sea una nube flexible, en la que ustedes no tengan que dejar de usar lo que normalmente usan on-premise para desarrollar, sino que la nube les ofrezca las opciones para que puedan de alguna forma cargar esas máquinas, esas cargas de trabajo, ese código, etcétera, y puedan seguir siendo operativos sin ningún problema. Y esto es bien relevante, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no estemos involucrados en, obviamente, cargas ya más específicas de infraestructura. Es decir, tenemos una plataforma que nos permite ofrecer cargas un poquito más, digamos, tradicionales, pero también hemos construido la nube de Azure para que pueda correr cosas como, por ejemplo, ser totalmente compatible con SAP, por ejemplo. O incluso máquinas muy específicas de high performance como Cray. Y esto hace a Azure, digamos que, o le permite, mejor dicho, actuar en un abanico mucho más grande de opciones, ya sea en infraestructura más pequeñas, en máquinas que puedan tener Windows, por ejemplo, un Linux corriendo cargas muy puntuales, pasando obviamente por un conjunto de servidores en donde podemos correr cargas mucho más relevantes, llegando incluso a cargas muy específicas como SAP. ¿Ok? Entonces, si ven, Azure es sumamente productivo. La verdad es que es una plataforma que se comporta o digamos que tiene opciones para casi cualquier carga de trabajo. El estado actual de la tecnología, y aquí me repito un poco, nos ha permitido llegar a un punto en donde posiblemente las excusas que teníamos anteriormente para no movernos a la nube, una nube como Azure, ya no existan o ya no sean válidas. Antes podríamos decir, no, es que yo corro una carga de trabajo sobre un software que no corre en la nube. O yo corro sobre, no sé, o yo utilizo o yo soy SAP, entonces no me puedo mover la nube si no sea solo para la nube de SAP, o yo no puedo, es decir, cada vez se nos acaban un poco más las excusas para no movernos hacia la nube. Y esto obviamente lleva a una transformación de la nube de cómo la conocíamos, ¿no? Anteriormente, digamos que lo que teníamos nosotros era una nube
de alguna forma donde habían aplicaciones, centros de datos que se comunicaban con la nube, ¿no? Y habían algunos dispositivos de IoT ahí más o menos conectados de una manera, qué sé yo, no tan clara o no tan, digamos que robusta. Y estamos llegando a un estado en donde la infraestructura básicamente puede conectar casi cualquier cosa. Desde, obviamente, servicios, servidores, aplicaciones, etcétera, hasta lo que en la actualidad estamos llamando el borde inteligente o el Intelligent Edge, ¿no? Como suele llamársele. Ahí nos permite conectar incluso dispositivos que no solo pueden correr su propia inteligencia, sino que incluso pueden correr cargas, por ejemplo, como Azure Sphere, que nos permite cargar, por así decirlo, inteligencia de nube dentro de dispositivos y correrla de manera como que fueron on-premise, ¿no? Entonces la nube se está volviendo realmente una tecnología sumamente flexible, sumamente conectada, obviamente, pero que también nos permite trabajar sin conexión, nos permite trabajar cargas de trabajo, valga la redundancia, ya sea totalmente en la nube, sin ningún tipo de servidores, ya sea virtuales o físicos, como lo que se llama serverless computing, por ejemplo, hasta correr pequeñas funcionalidades que se conectan a dispositivos pequeños, pero que dependen de la nube para hacer cálculos muy complejos, ¿no? Y esta flexibilidad realmente es la que nos está permitiendo que la nube sea altamente productiva, que Azure en específico sea altamente productivo. Obviamente esto es sumamente importante para los desarrolladores, ¿no? Es decir, que sea una plataforma totalmente híbrida, que podamos desarrollar el tema de plataforma de datos, que sea confiable, es decir, si estamos hablando de soluciones, por ejemplo, de IoT o de Intelligent Edge, por ejemplo, sabemos todos que, por ejemplo, la IoT tiene características, obviamente, de conectividad y productividad, pero tiene sobre todo características de seguridad. Y obviamente, si podemos manejar la identidad en la nube y también en los dispositivos que estamos corriendo, y manejar la seguridad y la gestión de la misma como un proceso, digamos, de alguna forma unificado, no solo va a ser menos riesgoso, sino que encima nos va a dar una flexibilidad y una productividad que nos va a permitir sacar servicios mucho más rápido, ¿no? En ese sentido, en el sentido de la seguridad, que es uno de los aspectos que hablábamos al inicio, no solo de que sea híbrida y que sea productiva, sino a nivel de seguridad, la verdad que lo que me gustaría contarles es que obviamente nosotros desde Microsoft estamos trabajando para que Azure sea una nube que cuente con todas las certificaciones posibles o por lo menos las requeridas en el mercado para poder ofrecerles a ustedes la tranquilidad de que están en una nube segura, ¿no? Esto a nivel, obviamente, de los que están buscando certificaciones tipo ISO 27017 o 23001, etcétera, puedan tener esa tranquilidad de que la podemos ir a buscar a Azure y podemos preguntar, ya sea con certificaciones de carácter global, también tenemos algunas certificaciones de carácter regional, por ejemplo, cuando en algunos países se requieren cosas muy puntuales, tenemos muchas de ellas, ¿no? Las que posiblemente las más comunes, obviamente certificaciones de industria, ¿okay? Que son muy comunes, ¿no? O sea, nos piden ciertas certificaciones para correr ciertas cargas de trabajo o de ciertas soluciones en la nube y eso es sumamente importante, ¿no? Y obviamente también en certificaciones a nivel gubernamental, ¿ok? Entonces, tenemos un abanico de certificaciones. Ustedes pueden preguntar ya sea a cualquier empleado de Microsoft que les pueda proporcionar dónde pueden accederlas, sino en el sitio de Trust de Azure, ahí pueden encontrar todas las certificaciones. Y la verdad es que no quiero que esto suene a, digamos, a una charla simplemente, sí, contamos las certificaciones y pueden ir a buscarlas, sino que quiero que el mensaje sea más allá de una simple, si la tenemos o no la tenemos, es un mensaje de que seguimos trabajando y de que estamos muy comprometidos con que Azure sea una nube realmente confiable. Y que cada certificación que posiblemente salga en la industria, cada actualización de certificación que salga en la industria, nosotros vamos a tener la posibilidad de tenerla dentro de Azure en el corto plazo. Y eso es sumamente importante para nosotros. Si no, esto no funciona. Obviamente, el tema de seguridad no es como tal una meta, por así decirlo. No es, yo no estoy seguro digamos, en un siempre, esto cambia, sabemos que la tecnología cambia todo el tiempo, uno como tal la seguridad no es una meta, sino que es un camino, obviamente una vez uno está seguro con ciertas circunstancias, mejora para protegerse otra vez con nuevas amenazas y vuelve a mejorar y esto es como un journey, ¿no? Y en ese sentido, el mensaje más allá de una certificación fría, lo que yo quiero transmitir es que
Como Microsoft estamos muy comprometidos en que cada certificación, en que cada proceso de seguridad, en que cada amenaza la vamos a estar tratando con la misma seriedad para que la nube como tal les ofrezca a ustedes también esa seguridad. Obviamente esto no solo es importante como servicio dentro de una región, sino que obviamente con esto lo que queremos nosotros es soportar todas nuestras regiones de Azure, ¿no? Nosotros contamos con 54 regiones de Azure. Obviamente ahí tenemos, ustedes pueden ver ahí el mapa más o menos de distribución de dónde están nuestros centros de datos, o nuestras regiones, mejor dicho, de forma tal que pueden ver que básicamente cubrimos todo el globo, ¿no? Y podemos ofrecer en cualquiera de ellos las mismas características de seguridad, ¿ok? Entonces, digamos, hemos hablado un poco de productividad a nivel de por qué Azure. Segundo es el tema híbrido y cómo estamos cambiando un poquito el modelo para que incluso dispositivos muy pequeños puedan tener servicios de nube. El tema de seguridad que es bien confiable. Y esto nos lleva de alguna forma a una reflexión, ¿no? Es decir, comparar un poco lo que teníamos ayer a nivel digamos que de centros de datos e incluso de nube, porque la nube incluso ha madurado un montón, y a cómo estamos hoy, ¿ok? Y lo que yo les comentaba hace algunos minutos, ¿no? Realmente el estado de la tecnología ha llegado a un punto en donde cada vez tenemos, digamos que menos excusas para no movernos hacia la nube, ¿ok? Puede ser que sea una decisión válida de negocio si ustedes dicen, no, yo todavía no me quiero mover, yo no me quiero, o porque sea una, no sé, tienen cosas que no quieren mover, o es una decisión de negocios, o por, no sé, características muy especiales de su infraestructura, no sé, ahorita no se me ocurre ningún caso concreto. Pero la verdad es que desde el punto de vista tecnológico, la nube hoy ofrece muchas soluciones que hace, ni siquiera hace 2 años, hace 3, hace 5, etcétera, no teníamos disponible. Entonces, cada vez la nube se está volviendo mucho más flexible y se puede adaptar mucho mejor a las cargas de trabajo que tenemos. Básicamente, ahora lo que tenemos es muchísimas herramientas y muchísimos proveedores para trabajar. Tenemos muchísimas plataformas en cuanto a cosas que podemos hacer. Tenemos muchos datos que analizar, etcétera. Es decir, la nube nos ofrece una enorme oportunidad para mejorar, si no todo nuestra cadena de valor, al menos parte de ella. ¿Okay? Y la verdad es que no podemos darnos el lujo de no voltearla a ver, y quizás aquí está la importancia digamos que de esta charla, ¿no? Puede ser que yo tome una decisión consciente de no mover a la nube por las razones que ustedes quieran, ¿ok? No sé, la verdad es que ahorita, como les digo, no se me ocurre ninguna que sea realmente tangible. Pero yo no puedo darme el lujo como un gerente de la organización o como un gerente de IT de ni siquiera voltear a ver la nube. Es decir, yo creo que todos tenemos una tarea en este momento de que si tanta gente se está moviendo, si nos está permitiendo habilitar nuevos negocios, si nos está permitiendo, digamos que tener cierta agilidad en los negocios que existen hoy por hoy, pues voy a voltear a ver para ver qué hay, ¿no? Para ver qué pasa, para ver qué de bueno puedo sacar ahí, para ver cómo de alguna forma eso me puede impactar, ¿no? Porque si no lo estoy haciendo yo como empresa, seguramente mi competencia sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasaría si yo volteo a ver eso y veo que hay algo bueno y me cambio? Pues obviamente gano, pero ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, simplemente no lo voy a ver y me voy a quedar como estoy? La verdad es que hay un estudio de Gartner que refleja algunas de las cosas que pueden suceder si no se ve la nube como una posibilidad. Y aquí solo reflejo algunos. Si alguien quiere leer el estudio, pues la verdad es que ahí está la referencia. Y pueden ver algunas de las cosas que son sumamente, digamos que, válidas para esto, ¿no? Primero yo podría, si no volteo a la nube, puede ser que siga teniendo gastos innecesarios, ¿no? Hay cosas que me puedo estar ahorrando y que la nube me ofrece ya y que yo estoy gastando en mi infraestructura porque no lo estoy corriendo en nube. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Quizás uno de los ejemplos más evidentes que tengo yo es cuáles son aquellos servicios que si me movía a la nube, como por ejemplo servicios cognitivos, el tema chatbots, yo podría correr casi de forma inmediata en la nube, pero si yo no lo hago ahí, básicamente tengo que replicar una infraestructura que me permita prestar ese servicio. Y obviamente es un gasto innecesario.
¿Para qué lo voy a hacer si alguien ya lo hace de una manera más barata y encima lo hace mucho mejor que yo y encima lo ofrece de forma transparente casi sobre cualquier canal digital? Es decir, hay muchas razones por las cuales yo podría, digamos que, estar en lo incorrecto si decido seguir corriendo un servicio como un chatbot, por ejemplo, de manera on-premise, ¿no? Obviamente hay un riesgo enorme de interrupción del negocio. ¿Por qué? Porque si yo sigo dependiendo de servicios locales, de un data center local, en donde yo tengo que dar administración y en donde estoy vulnerable, no sé, por cualquier fenómeno que pueda pasar, yo tengo un riesgo de interrupción del negocio que es menos probable si muevo esos servicios a la nube, ¿no? Obviamente la incapacidad de trabajar de forma remota, y aquí la verdad es que no tengo mucho que decir porque todos nos dimos cuenta con la situación en la que vivimos hoy que si no teníamos muchos de los servicios en la nube, trabajar de forma remota no se volvía imposible, pues se volvía muy complicada. Muchas empresas, digamos, que solucionaron sus problemas de acceso a oficinas remotas con, no sé, usando VPNs, utilizando alguna tecnología de tuneleo o de tunneling para poder acceder a aplicaciones. Y no es que esté mal, simple y sencillamente es que posiblemente, dada la cantidad de servicios que existen hoy por hoy para trabajar de forma remota, seguirlo haciendo con tecnologías que obviamente llevan ya buen tiempo en el mercado no sea la mejor forma, ¿no? No se optimizan los anchos de banda, requieren una administración adicional de la de aplicaciones, requieren manejo de identidad de otra forma dentro de sus centros de datos, requieren muchísimas cosas más que simplemente correrlo desde la nube, ¿no? Y obviamente ya por último lo que les decía, si yo no lo estoy haciendo, mis competidores posiblemente sí lo estén haciendo. Y posiblemente mis competidores sean mucho más ágiles que yo o mucho más rápidos que yo para lanzar nuevos servicios, ¿no? Entonces, es bien importante que si al final yo tomo la decisión de no moverme a la nube por lo que quiera que sea, porque mi negocio es especial, porque estoy en algo muy específico, no sé, que a pesar de que tome esa decisión, yo me dedique un tiempo para ver cuáles de las cosas que me están diciendo acá, o por ejemplo que este estudio me está reflejando, podría yo estar perdiendo por esa decisión. ¿Okay? Y eso es quizás lo importante. Una vez yo veo esto y decido que me voy a mover a la nube, posiblemente mi siguiente paso sea en qué la voy a usar. Y ahí en ese sentido existen muchas cosas en las que yo puedo usar la nube cuando yo me migro, ¿no? Y aquí hay algunas de ellas. Okay, hay algunas de ellas. Aquí hay algo, por ejemplo, yo podría, no sé, crear nuevas aplicaciones y servicios digitales, como hablamos acá. Yo podría aprovechar todos los servicios de inteligencia artificial que contiene la nube para poder lanzar nuevos servicios o analizar mis datos de forma diferente. Yo pueda, no sé, lo típico o por los que casi todo el mundo comienza es el tema de, ¿por qué no al menos la parte de backup la guardo en la nube? Porque es mucho más barato guardarlo en la nube y lo tengo siempre disponible, por ejemplo. Es decir, existe una serie de servicios o de digamos, paquetes iniciales o proyectos iniciales, llamémoslo, que la nube nos puede ofrecer de manera inmediata. Y esos son los que posiblemente tenga que ver casi instantáneamente. Y a veces no es un todo, nada. Y aquí es una de las cosas en donde a veces cuando me toca hablar con empresas, y me dicen es que si he decidido no moverme a la nube. Y yo le digo, ¿en qué? No, es que no voy a mover a la nube. Sí, ok, pero ¿qué servicio? ¿Qué carga? Porque hay que verlo de esa forma. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la cara que vas a subir? ¿Cómo vas a ir aprendiendo? No es todo, me muevo a la nube o no me muevo. Bueno, ¿qué voy moviendo? ¿Cómo me voy moviendo? Y una decisión muy consciente, obviamente, muy estructurada. Y es un camino que se recorre y se recorre siempre, ¿ok? Mientras no vivamos completamente en la nube, posiblemente siempre exista esa pregunta que debe hacerse de qué puedo hacer más, qué puedo subir más, en dónde puedo ahorrar más, ¿no? Hay muchas ventajas, obviamente, de subirme a la nube y por eso es la importancia de que consideremos eso. Primero es, obviamente, el tiempo que yo me reduzco para correr cargas de trabajo. O sea, puedo correr cargas de trabajo muy rápido dentro de la nube. Eso digamos, que es algo que hemos visto. Hay ciertas cargas de trabajo, como vamos a ver más adelante, o ciertos escenarios que ya se volvieron como lo decimos normalmente, el no-brainer, ¿no? O sea, hay cosas que ya digo, voy a correr en la nube porque lo mejor es que lo corra en la nube. Simplemente decido en qué nube voy a correrlo. ¿Por qué? Porque me ahorro mucho tiempo, ya no tengo que estar administrando, ¿ok? Segundo es, obviamente, uno escoge a su proveedor y decide cuál va a usar es
la confianza que ese proveedor me tiene que proveer para que yo pueda, obviamente, correr. Y obviamente esa confianza yo la traslado a los servicios, ya sea internos o que le doy a mi cliente final, ¿sí? Y obviamente el rendimiento. Aquí es sumamente importante. Para mí es crucial, ¿no? Es muy poco probable que nosotros localmente en centros de datos, digamos, hechos en tierra, logremos llegar a los rendimientos que nos da la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en la nube tenemos, no sé, infraestructura ilimitada, ¿no? O sea, pues siempre vamos a poder agregar más servicios, siempre vamos a poder agregar más paralelismos, por así decirlo, y poder hacer más cosas. Entonces, imitar el rendimiento de la nube para alguien on-premise o para una empresa, digamos que normal, es muy complicado. Y si alguna vez lo lograra hacer en alguna de las cargas de trabajo, sería sumamente caro. Entonces, una de las formas en las que obviamente yo gano cuando me subo a la nube es en el rendimiento que tengo. Ya sea en mi aplicación, ya sea en mi backup, ya sea en mi cálculo a nivel de datos, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que una vez viendo lo que yo puedo ganar o lo que yo puedo perder si no me muevo, viendo los beneficios, yo también entiendo un poquito cuál es el estado o por dónde han comenzado otras empresas. Y para contarles un poco, digamos, de qué es lo que nosotros estamos viendo, esta es la distribución de más o menos cuáles son las cargas de trabajo que estamos viendo en la nube, ¿sí? Hay ciertas cargas de trabajo que, digamos que para muchos ya no es, ya casi como les digo, ya no lo piensan, ya es algo natural y podría ser el tema de colaboración y de email. No es lo primero que uno hace, o sea, ya hay muy pocas empresas que están corriendo sus propios servidores de Exchange, por ejemplo, o de, bueno, sus servidores de correo de cualquiera de las marcas que sea. La mayoría ya simplemente está escogiendo a qué servicio de nube para la parte de correo electrónico de colaboración se va a subir, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era más barato hacerlo, era más eficiente, requería menos gente, ofrecía yo más espacio a mis usuarios, no tenía que añadir espacio, le ofrecía mucho más funcionalidad, es decir, habían tantos beneficios sobre esta carga de trabajo en particular que la mayoría de gente lo está haciendo. Y de ahí existen una serie de cargas de trabajo, como les digo, de gente y empresas que se están subiendo, ¿ok? Desde cosas como CRMs, por ejemplo, que están subiendo a la nube, ERPs también, por ejemplo, haciendo análisis o business analytics o data warehouse, etcétera, en la nube, que no tiene que ser yo corro todo de una vez en la nube. Yo muevo todo en la nube. La verdad es que las únicas empresas que yo conozco que corren todo en la nube son básicamente las que nacieron en la nube. De ahí la mayoría de empresas lo que tienen es, digamos, un camino que recorrer, un framework o un conjunto de pasos que van dando para ir subiendo diferentes cargas y posiblemente primero empiecen por correo electrónico, como les digo, es casi el que siempre escogen primero. Pero después ya deciden, bueno, ¿saben qué? Yo de esto quisiera mover un poquito el tema de Business Analytics porque el tema no sé, de BI lo quiero correr en la nube porque es más eficiente y porque no quiero tener una base de datos local. Y una vez entiendo cómo se corre eso, posiblemente yo empiece a ver, ¿saben qué? Las aplicaciones que tenemos localmente, empecemos a correrlas en la nube, etcétera. ¿Ok? Entonces no tiene que ser todo desde el inicio y eso quizás es lo grande de esto y ni siquiera tiene que ser toda, o sea, yo corro toda esta parte de Business Analytics totalmente en la nube, ¿no? Yo puedo tener incluso escenarios mixtos en donde corro parte de ese workload en la nube y parte en mi data center. Entonces, esta flexibilidad, digamos, esta capacidad que tiene la nube, la verdad es que es algo que tenemos que ganar, ¿sí? Es sumamente importante. Ahora, solo escogemos migrar a la nube por las cargas de trabajo y la verdad es que no. Nosotros podemos escoger movernos a la nube o podemos decidir movernos a la nube dependiendo incluso de cómo se comportan las diferentes aplicaciones que tenemos. Y para, digamos, ponerles ejemplos claros es qué pasa con aplicaciones que se comportan más o menos como estas curvas que están aquí. Por ejemplo, aplicaciones que se activan cierto periodo de tiempo pero que luego caen y luego se vuelven a activar, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de aplicaciones, si yo los tuviera en un data center, lo que termina pasando es que mientras la aplicación no hace nada o el servidor no hace nada, que es todo este periodo que está aquí, yo básicamente lo que tengo es dinero tirado, dinero parqueado, como decimos, en mi data center. Son servidores, servicios, gente, lo que sea, recursos que simplemente está gastando ahí espacio y lo tengo que estar manteniendo, etcétera, y no lo uso. Posiblemente más adelante lo volveré a usar, no sé, sea es una máquina que corre procesos solo fines de mes o solo, no sé, una semana sí, una semana no.
Hay muchas aplicaciones que se comportan así. Entonces, mientras yo lo siga haciendo en un data center, posiblemente esté tirando dinero, ¿no? También podemos verlo en aplicaciones o en servicios que crecen muy rápido, ¿ok? Que crecen muy rápido y que no puedo seguir invirtiendo en mi data center al nivel que ese crecimiento demanda. Y cuando eso sucede, posiblemente lo mejor que puedo hacer, es decir, cuando tengo ese nivel digamos que exponencial de crecimiento, sea mover ese servicio a la nube. ¿Por qué? Porque en la nube básicamente yo puedo crecer tanto como lo necesita. Y si en algún momento ya no necesito ese crecimiento o la aplicación, por lo que sea, empieza a decrecer, yo simple y sencillamente puedo dejar de usar la nube, ¿ok? En la medida que yo quiera. Y eso es sumamente importante y es sumamente relevante y podemos lograr grandes ahorros ahí. Igual si tengo aplicaciones que tienen una demanda impredecible, es decir, que no puedo calcular, ¿qué pasa si yo puedo ver que la curva que está de demanda es esta? Posiblemente yo lo que haga es que establezca que mis recursos van a andar por acá, ¿ok? Es decir, voy a tener servidores que van a soportar esa demanda, pero ¿qué pasa cuando esa curva crece un poco más? ¿Qué hago? Simplemente rechazo esas peticiones, simplemente no las atiendo, no sé, eso es decisión de cada uno, pero obviamente tengo una porción de mi curva que va a quedar sin atención. Entonces, cuando tengo aplicaciones que se comportan así, lo mejor es que yo me mueva a la nube porque la nube puede adaptarse al crecimiento que yo tengo o al decrecimiento que yo tengo, ¿ya? Y por último, obviamente, si yo tengo aplicaciones que tienen estallidos que no puedo predecir, ¿no? O sea, o que de repente puedo predecir, pero que no puedo predecir el tamaño del estallido. Puedo predecir que va a pasar, va a venir mucha gente a ver mi aplicación, pero no sé en qué medida. Entonces, esto puede también ser un escenario adecuado para moverme la nube. Entonces, como lo ven, obviamente cada uno de estos responde a ciertos escenarios que yo puedo tener, o sea, o a ciertas condiciones o a puertas de aplicaciones que yo puedo tener. Y si se comportan de esa forma, de cualquiera de estas formas, puede ser que yo necesite moverme a la nube. O puede ser que yo, la verdad es que lo más adecuado es que me mueva a un escenario de nube. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, y no quiero decir no simplemente difícil, sino básicamente imposible que yo me mueva a la velocidad que mi aplicación requiere, ¿ya? Y aunque lo logre, o sea, lo logre una vez, eso no garantiza que yo voy a lograrlo siempre. Eso no significa que yo siempre voy a poder moverme a la velocidad que la aplicación requiere. Y eso, la verdad, es que puede ponerme en una situación incluso de perder dinero a nivel de las inversiones que hago, de perder clientela, por ejemplo, y ponerme en una condición realmente desventajosa de cara, no solo a los clientes, sino de cara al resto de competidores que tengo en mi propio negocio. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Además, también es importante que empecemos a considerar movernos a la nube, sobre todo por la cantidad de, digamos que de fallas de que yo puedo prevenir si me muevo por una infraestructura que yo tengo que mantener, ¿sí? Es muy, muy complicado. Por ejemplo, si se dan cuenta, estas son las fallas, digamos, más comunes en los centros de IT. Y si se dan cuenta, la más alta son fallas en hardware local, ¿no? Si bien muchos piensan que, por ejemplo, puede ser el tema de ciberataque, la verdad es que solo el 19% a nivel de desastres de IT son causados por ciberataques, ¿ok? La mayor parte son causados por alguna mala administración o porque yo hicieron algo en los servidores o porque apliqué mal alguna actualización o porque no apliqué una actualización. Entonces, si yo logro de alguna forma quitar todas estas o minimizar la superficie de alguna forma de problemas que puedo tener en mi organización moviéndome hacia la nube, entonces posiblemente tenga incluso aplicaciones de alguna forma mucho más estables, servicios mucho más estables, y eso me permite obviamente mejorar mi servicio, ¿sí? Entonces, como ven, la verdad es que la situación ha cambiado. Es decir, la situación ha cambiado muchísimo en cuanto a las soluciones de nube. Ya no las nubes ya no son ya no tenemos una infraestructura tan poco flexible como anteriormente, es decir, ya podemos hacer escenarios mucho más avanzados y mucho más híbridos, incluso no solo mezclando cosas en la nube, incluso en tierra, sino que incluso a nivel de las diferentes marcas de software que están corriendo en la nube, a nivel de las diferentes arquitecturas que incluso soportamos, incluso
un tema que no hemos hablado mucho, pero anteriormente miraba mucho más solo el tema de aplicaciones e infraestructuras. Sin embargo, ahora ya miramos arquitecturas básicamente de serverless computing, que son cosas que la nube ha habilitado, son infraestructuras que la nube ha habilitado. No son escenarios que, digamos, que nacieron de la noche a la mañana sin la ayuda de nube, sino que la misma nube de alguna forma provocó esta explosión de arquitecturas tan, digamos, interesantes y tan avanzadas que tenemos hoy por hoy. Entonces, la nube, obviamente, es algo que tenemos que explorar. Ahora, digamos, si yo todavía no he logrado de alguna forma plantearles a ustedes por qué uno debería migrar a la nube, o sea, porque obviamente estarnos como estamos nos puede traer problemas de costos o problemas de competencia. Encima les mostré un poquito algunos de los beneficios que había a nivel de mover ciertas cargas o ciertas aplicaciones dependiendo del comportamiento en la nube. Si con esto que hemos hablado todavía no los he logrado convencer de que es importante que al menos algunas cargas empiecen a mover a la nube, sí me gustaría recorrer ya, digamos que en los últimos 10 minutos, cuáles son algunos disparadores que hemos visto para el tema de migración hacia la nube. ¿Cuáles son algunos de los escenarios más comunes, digamos que bajo los cuales uno pensaría que lo normal es que yo me mueva a la nube? Y esto tiene más que ver con las características de la aplicación o las características del proyecto que con las características de la infraestructura o el comportamiento de la misma, ¿ok? ¿Cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo centros de datos en donde están venciendo los contratos, por ejemplo? ¿Ok? Posiblemente ahí sea un escenario en donde antes de yo renovar mi centro de datos y que al final de cuentas yo puedo decidir si lo hago o no, yo en ese momento diga, este es un buen momento para que yo me plantee una migración hacia la nube. ¿Ok? Puedo decidir quedarme en mi centro de datos y renovar mi centro de datos, pero posiblemente si yo no hago ese ejercicio me esté perdiendo muchos de los mensajes que la nube me puede estar dando en cuanto a los beneficios de moverme, ¿no? Si yo tengo que integrar adquisiciones muy rápido, como por ejemplo nuevas compañías o nuevas aplicaciones dentro de mi infraestructura, posiblemente lo mejor es que yo me mueva a una infraestructura de nube. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tengo que dar también capacidades nuevas de manera urgente? ¿Ok? ¿Qué significa? Yo soy un centro de datos que de repente, no sé, al fin de mes resulta que se duplicó la cantidad de visitantes, ¿no? Lancé una aplicación y resulta que yo esperaba 10,000 usuarios y de repente se conectaron 50,000 y no le puedo dar, no puedo hacer una inversión en este momento para atender a las 50,000 personas. Entonces yo en lugar de perder los 40,000 adicionales que estén llegando, posiblemente lo que tenga que hacer es plantearme la posibilidad de mover eso hacia la nube y que de una manera mucho más eficiente y como vimos es mucho más escalable y obviamente tiene una mejor capacidad de atención, yo pueda captar todo ese mercado. A nivel de rendimiento, obviamente, no lo voy a poder imitar, así que lo mejor es que me mueva hacia la nube, ¿no? Si tengo que estar actualizando hardware y software de manera, digamos, constante, posiblemente ahí lo mejor sea es que me mueva hacia la nube, porque en la nube, obviamente, ese trabajo ya no lo hago yo, ya lo hace alguien más por mí y yo me puedo ahorrar ese tema de costos, ¿ok? Amenazas de seguridad también es importante. Yo puedo tener mi data center muy seguro, sí, pero como lo vimos anteriormente, la seguridad no es una meta, es un punto en el tiempo. Yo estoy seguro hoy, no sé si mañana, yo estoy seguro hoy. Para estar seguro mañana tengo que trabajar mañana y para estar seguro la próxima semana tengo que trabajar la próxima semana. Entonces, obviamente ese trabajo constante que yo tengo en un data center como de una nube, como el de Azure, ya alguien más lo hace, ¿no? Entonces yo puedo de alguna forma manejar los SLAs y manejar las reglas de cumplimiento y estar tranquilo que personas altamente capacitadas van a cuidar de eso, ¿no? Tema de cumplimiento, sumamente importante. Por ejemplo, si aparecen nuevas reglas de cumplimiento que yo tengo que responder dentro de mi data center o tengo que hacer actualizaciones dentro de mi data center para poder responder a esas nuevas reglas, posiblemente lo mejor es que ahí me plantee qué pasa si me muevo a una nube que ya cumple con eso. Uno de los ejemplos más claros que está ahí es el GDPR, por ejemplo, que es digamos que la reglamento de privacidad que apareció en Europa, ¿no? Y que de alguna forma se está volviendo el estándar en cuanto a manejo de privacidad y de controles de acceso en la industria. No es el único, nació en el 2018 y ya están apareciendo un montón de reglamentos que son muy parecidos. El de California, por ejemplo, es muy parecido. Brasil también está poniendo muy parecido.
Entonces, si yo puedo escoger dos caminos, yo puedo decidir si hago una gran inversión para que mi centro de datos cumpla con eso, porque la industria en la que participo me lo requiere, o yo puedo moverme a una nube que ya cuenta con esas, digamos que certificaciones y esas reglas de cumplimiento, de forma tal que yo solo utilizo la infraestructura en lugar de tener que estarla desarrollando, ¿no? Obviamente también si tengo un escenario donde tengo que entregar aplicaciones mucho más rápido, la nube me ofrece eso. Y por último es algo que es sumamente importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo aplicaciones en donde la plataforma o el software está llegando al fin de soporte, ¿ya? Posiblemente ahí sea también una señal de que yo, en lugar de hacer actualizaciones, digamos, como parte de la organización, yo me planteé moverme hacia la nube para que de una forma mucho más eficiente esas actualizaciones y esos fines de soporte sean administrados, digamos, de forma eficiente, ¿no? Entonces vemos como tal que no es un evento aislado o un evento en el tiempo nada más el tema de migración. Realmente esto que vemos acá es un proceso como tal en donde yo evalúo, ¿ok? Lo que vale la pena lo migro y una vez estando arriba lo optimizo. Y esto lo vuelvo a hacer una y otra vez, ¿okay? Una y otra vez. No es simplemente, ok, ya me moví, ya estoy en la nube. Puede ser que yo decida estar totalmente en la nube si yo nací en la nube. Como les decía, hay empresas que sí nacieron así, pero lo normal sería que yo decida correr cosas de mi data center local en la nube y que de alguna manera, digamos, controlada vaya moviendo lo que hace sentido para mi negocio hacia la nube. Nuevamente, me repito, es muy poco probable que nada haga sentido. ¿Okay? Incluso he visto escenarios, incluso en empresas en donde posiblemente su giro o las características que tenían no les permitían subir totalmente a la nube, pero incluso en esas empresas, por ejemplo, escenarios como backup, el tema de continuidad de negocio, el tema de trabajo remoto, etcétera, hace un sentido total para poder unir esos centros de datos que ellos ya tienen con sus propias características a servicios en la nube que les permitan acceder a esos data centers. De alguna forma esa combinación que hoy en día es posible ofrece una solución mucho más rentable, mucho más viable para muchísimas empresas. ¿Ok? Por último, ya para cerrar, un tema que es sumamente importante es el tema de seguridad, ¿no? Para nosotros, la seguridad en la nube es sumamente importante. El fundamento, mejor dicho, en donde está construido Microsoft Azure es sumamente seguro. Tenemos muchísimos expertos de seguridad. Estamos analizando millones y trillones de señales de muchas fuentes, por así decirlo, para que podamos estar seguros de que estamos captando todas las actividades que en algún momento podrían, digamos que, representar una amenaza para la nube. Y en concreto para los servicios que nuestros clientes están corriendo ahí. Esto es sumamente importante y no simplemente con tecnologías que ya de por sí obviamente son seguras, sino incluso con un análisis continuo usando inteligencia artificial que nos permite detectar patrones dentro del comportamiento de las señales que estamos viendo para anticiparnos a estos problemas. ¿Cuáles son las cosas extrañas que están pasando? ¿Cuáles son, digamos, los patrones de conducta anómalos que están corriendo? De forma tal que nos podamos adelantar. Y eso es sumamente importante. Como tal, comprende uno de los pilares fundamentales de Azure. Ustedes podrán ver en la cantidad de certificaciones que tenemos, pero también en la cantidad de personas que invertimos en los centros de cibercrimen, por ejemplo, y de ciberseguridad que tenemos habilitados en muchas partes del mundo, que nos permiten estar un paso adelantado en estos eventos, ¿no? Así que espero haberles dejado algo hoy con esta charla. Lo que queríamos era ofrecer un panorama, digamos, un poquito amplio de cuáles son las razones por las cuales nosotros deberíamos movernos a una nube como Azure, en donde obviamente estas características de productividad, ser híbrido, de confianza e inteligente son sumamente importantes. Pero más allá de eso, también que ustedes dentro de sus organizaciones pudieran identificar cuáles son aquellas cargas de trabajo, ya sea por la naturaleza de la carga o por el comportamiento de la carga o por el evento aislado que esté ocurriendo como el fin de soporte, que deberían ser un disparador de
esa como espinita de por qué pensar de, bueno, ¿y si me muevo a la nube? ¿Y qué pasa si corro esto en la nube? ¿Y qué pasa si este servicio como tal o esta parte del servicio lo corro en la nube y yo me ahorro esta parte? ¿O qué pasa si yo aprovecho algún servicio que ya está preconstruido en la nube para agregarle más a mis procesos que están en tierra, por así decirlo? Y toda esa inteligencia y todo ese razonamiento, digamos, consciente que ustedes tengan, les permite aprovechar esta tecnología que la verdad, como mencioné ya varias veces, está en un estado espléndido en este momento, que nos permite hacer muchas cosas que hasta hace unos años era básicamente impensable, ¿no? Y así ustedes puedan no solo ahorrar costos, sino incluso ser más eficientes y obviamente estar de alguna forma disponibles o mejor dicho habilitados para poder competir de una manera más eficiente en el hoy por hoy, ¿ok? Bueno, ya para terminar, quisiera recordarles que como parte de esta iniciativa ustedes tienen una cantidad enorme de charlas que pueden escuchar y aquellas personas que más oigan charlas, que tengan un mayor número digamos, de charlas escuchadas, entrarán a una rifa de lo que hemos llamado un Digital Worker Kit. ¿Esto qué contiene? Contiene un escritorio, tiene una computadora y una impresora para que ustedes puedan trabajar eficientemente desde sus casas o desde donde quieran, ¿ok? Agradecerle nuevamente su atención a esta charla, agradecerle nuevamente a todos los que estuvieron por acá, a SEGA, que es uno de nuestros partners estratégicos, por la invitación y espero que sea de su provecho. Así que, sin más, nos vemos.